Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar Capitalización de pasivos, generalidades en su cumplimiento fiscal corporativo. El día de hoy nos acompañan Juan Alberto Morales, director de impuestos, y Salvador Acevedo, director en auditoría. Salvador Acevedo tiene la experiencia de más de 12 años brindando servicios de auditoría financiera en una de las Big Four. Se ha desempeñado como consultor en entidades para la transición de normas de información financiera mexicana, NIF, y normas internacionales de información financiera, IFRS. Salvador se ha desempeñado como consultor en compañías de la industria de agronegocios, compañías públicas en México y subsidiarias en el extranjero. Tiene experiencia en las industrias manufactureras, minería, productos de consumo y agricultura. Ha elaborado y revisado reportes regulatorios para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y para diferentes órganos de gobierno en México. Fue facilitador del diplomado de IFRS que se imparte en una de las universidades más importantes de México. Por su parte, Juan Alberto Morales es contador público internacional bilingüe por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior y cuenta con más de 12 años de experiencia en el cálculo y determinación de impuestos federales mexicanos, automatización, evaluación y rediseño de procesos de la función fiscal de las empresas y en la automatización del cálculo de impuestos sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Adicionalmente, Juan Alberto tiene experiencia significativa en el manejo de impuestos de los sectores de consumo, farmacéutico, tecnología y de la aviación comercial. Muy bien, pues sean bienvenidos, Alberto y Salvador. Cedo los micrófonos a ustedes. Gracias, Dulce. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en donde tendremos un tema muy interesante a revisar, el tema de la capitalización de pasivos y los requisitos para llevar a cabo este procedimiento que ha resultado ser una herramienta muy positiva para las compañías cuando el tema de apalancamiento o el tema de sus deudas están en un límite máximo y deciden reestructurarse de manera financiera. Para abordar este tema vamos a tener esta agenda que ahora ven en sus pantallas. Primero vamos a hablar un poco de los antecedentes, vamos a hablar un poco acerca de cómo se fue fraguando o cómo la autoridad determinó que se debía certificar el pasivo. Vamos a hablar un poquito sobre las normas financieras que aplican. Posteriormente, el cumplimiento fiscal corporativo, todo lo que el contribuyente debe de hacer y debe de tener en regla para poder capitalizar los pasivos. Posteriormente tendremos el proceso de evaluación y certificación por parte del contador público, cómo es que tiene que llenar el informe, su estructura y finalmente las conclusiones, en donde veremos algunas preguntas y respuestas por parte del público que atiende. Sin más, bueno, comencemos y vamos dando paso a la siguiente pantalla. Bien, comencemos con el tema de los antecedentes. Si bien es cierto, bueno, la autoridad durante estos últimos años y ahora con toda la renovación que hemos tenido desde el 2010 en el que el fisco, bueno, ha tenido a bien desarrollar y generar nuevas leyes desde el legislativo y desde el ejecutivo, pues para evitar la defraudación y para evitar la elusión fiscal, ¿no? Para que los contribuyentes no cometan actos para erosionar la base. Y bueno, los antecedentes para el tema de la certificación del pasivo es justo que la autoridad busca la certeza en las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que busque que las operaciones sean reales, que tengan sustancia económica, que se pueda comprobar que las operaciones fueron llevadas a cabo en un tiempo determinado. Entonces, para eso traemos a colación el concepto de fecha cierta, que básicamente la fecha cierta es un requisito en donde se le pide al contribuyente que muestre de manera fehaciente cuándo se consumó, se llevó a cabo un acto jurídico que pues va a tener repercusión fiscal. Este requisito exigible obviamente es para demostrar la adquisición de cualquier bien o de la realización de un contrato o de la realización de cualquier operación de cualquier naturaleza que incida en la entidad. Entonces, la forma en la que se ha determinado
que la fecha cierta que se lleve a comprobación la fecha es a través de un fedatario público, en donde obviamente pues se le muestren los documentos y se pueda tener pues la total certeza de que se llevaron a cabo y son operaciones reales, ¿no? Otro antecedente que tenemos es la reforma fiscal del 2021, obviamente tomando el tema de la fecha cierta y ya tomando la comprobación de las operaciones y la documentación de la misma. La reforma fiscal del 2021 vino a reestructurar y a ponerle ese ingrediente que hacía falta en el artículo 30 sobre el tema de la documentación y cómo conservar la contabilidad y sus plazos. En esta reforma se abordó el tema del artículo 30, en el que se le adicionó pues temas sustanciales en cuanto a la documentación de operaciones que tienen que ver con el manejo de la sociedad. Estamos hablando de aumentos de capital, compraventa de acciones, actas constitutivas, todos los movimientos que inciden en la sociedad. Bueno, se le dio ahora un plazo específico para ello, en el que nos indica que no se tienen que tener 5 años, como marca la disposición del Código Fiscal de la Federación, de tener 5 años la contabilidad. Ahora, con esta reforma, bueno, se obliga a los contribuyentes que son personas morales a tener las actas constitutivas de las entidades por el plazo en el que subsista la sociedad. O sea, ya no es defensa por parte del contribuyente, ya no es un argumento válido el decir, oye, ya pasaron 5 años, no me puedes pedir las actas cuando aumenté o disminuí mi capital, o cuando vendí o enajené las acciones o mis partes sociales. Esto ya no es un argumento válido, ya lo validó la Corte, y lo que se le pide ahora al contribuyente es que mantenga esta información a salvo durante todo el tiempo en el que persista la sociedad, ¿no? Entonces, estos son los principales antecedentes de por qué la capitalización de pasivos debe certificarse ante contador público, sobre todo para que la autoridad pueda tener todos los elementos para, en caso de alguna revisión o de el inicio o el uso de sus facultades de comprobación, pues no quede lugar a dudas de que la operación sí existió y no se está manejando algún tema de ilusión o mostrar operaciones ficticias. Bien, ya entrando más al tema de lo que hoy nos ocupa, ¿qué necesitamos cuando queramos capitalizar un pasivo que tengamos, que vemos una inviabilidad de pago? Porque obviamente a lo mejor con todos los actos que impactan y con todos los efectos que impactan a la sociedad, bueno, hemos tenido poco flujo, las ventas han disminuido, un montón de razones pueden afectar el pago a nuestros acreedores y proveedores. Entonces, la herramienta de la capitalización del pasivo, pues es una buena opción, ¿no? Para obviamente disminuir el apalancamiento, evitar temas de capitalización delgada, ¿no? Y bueno, pues es una forma en cierta medida práctica y tomando las debidas salvaguardas, se puede disminuir, ¿no? Tanto en libros, el pasivo, y se pueden obtener los beneficios de tener una deuda controlada. Vamos a hablar ahorita en esta lámina sobre los pasivos que pueden capitalizarse. En general, todos los pasivos que tengamos con nuestros acreedores y proveedores pueden capitalizarse. Dependiendo del tipo de pasivo, es la forma o la documentación que nosotros tendríamos que tener disponible para la autoridad en caso de alguna revisión. Por ejemplo, si nuestra deuda deriva de títulos de crédito o de instrumentos financieros, bueno, aparte de tener toda la documentación relacionada con contratos, con papeles de trabajo, con flujos de efectivo, también tendríamos que tener el soporte de los cálculos de los intereses y el detalle de su acumulación. Eso es muy importante porque la autoridad va a revisar que efectivamente se haya dado la operación conforme a las obligaciones de los contratos, y es una forma de demostrar a la autoridad que no es una operación simulada. Por el contrario, si tenemos operaciones que derivan de proveedores, bueno, tratar de tener las minutas, las órdenes de compra,
todo lo relacionado a la entrega de los bienes que efectivamente se entregaron, se almacenaron y si en su caso se vendieron, bueno, tener el seguimiento justo para demostrar que pues no hay lugar a dudas de que no es una operación simulada. Y así podemos ver varios ejemplos justo en esta lámina, si vienen de instrumentos financieros o si son pasivos valuados en moneda distinta al peso, pues también tener el soporte sobre el tema de la fluctuación cambiaria y papeles de trabajo en donde identifiquemos los tipos de cambio para efectos de acumulación y deducción en temas de ISR e impuesto al valor agregado. ¿Qué obligaciones debemos de cumplir cuando capitalizamos un pasivo? Aparte de certificarlo, como ya comentábamos, pues es conservar la documentación probatoria. Prácticamente consistiría en las actas de asamblea en donde se reflejen pues las autorizaciones de los aumentos de capital, que se vean por qué se esté haciendo el canje de estas acciones. Obviamente, si son pasivos que representan bienes y que obviamente se van a capitalizar, bueno, tener las valuaciones de estos bienes para que podamos demostrar a la autoridad que se están capitalizando a valor de mercado. Eso es importante recalcarlo porque si en el fortuito caso de que tengamos una revisión y no podemos probar que se capitalizaron a valor de mercado, puede que la autoridad aplique los criterios de revaluar el bien y podamos tener ahí un ingreso acumulable, ¿no? Generalmente, cuando se capitalizan los pasivos a valor de mercado, tenemos un canje de acciones y no hay por el mismo valor de los bienes que se entregan. Entonces, ahí en ese momento, pues tenemos una diferencia igual a cero y no hay un ingreso acumulable. Sin embargo, si nosotros hicimos el canje y la evaluación del pasivo es mayor al que nosotros determinamos, o sea, si la autoridad lo determina con un valor mayor, puede que haya un ingreso acumulable. Entonces, ojo con esa parte. También asegurarnos que los registros contables estén en total orden, ¿no? Que podamos identificar en las pólizas, si devengamos intereses, pues que estén registrados mes con mes, que se estén devengando. Todos los pagos que se hayan hecho a los proveedores, tener a la mano los FDIs que por ellos se emitieron. Y cuando ya se capitalice el pasivo, si hay bienes que se están capitalizando, detonar los comprobantes fiscales digitales con su complemento de pago. Esto es muy importante porque luego se nos pasa, nos decimos, bueno, capitalización de pasivo, ahí está mi acta de asamblea, con eso cubro la parte de cumplimiento y la parte para la deducción. Bueno, esto no es así. Debemos de asegurarnos que nuestra compañía esté emitiendo los comprobantes fiscales digitales porque recordemos que la capitalización del pasivo en especie es considerada una enajenación para efectos fiscales y por ende hay detonación de IVA en estas operaciones. Finalmente, no olvidemos la parte elemental, el tema de facturas, órdenes de compra, contratos, pagarés, esto es de ley, ¿no? Esto siempre lo tenemos que tener, haya o no haya capitalización de pasivo, obviamente para darle sustancia económica a nuestras operaciones del día a día, pero es importante recordarlo. Bueno, posteriormente viene el aviso de la actualización de accionistas, obviamente cuando tenemos una capitalización de pasivos y hay aumento en el capital, o cuando es un nuevo accionista que está ingresando, generalmente las capitalizaciones de pasivos se pueden dar en dos formas, ¿no? Con una parte relacionada, que se puede estar en México o en el extranjero, o con un proveedor o un acreedor que es un tercero ajeno a la sociedad. En el segundo caso, bueno, debemos de presentar el aviso de actualización de accionistas, tal y como lo marca el artículo 27 en su apartado B, y obviamente siguiendo y cumpliendo las obligaciones en la regla miscelánea 2.4.19. Este aviso, bueno, es de reciente creación, pero hay que tenerlo en cuenta cada vez que hagamos un movimiento de este tipo, ¿no? Finalmente, como tema societario, pues también hay que tener en cuenta que las acciones emitidas para la capitalización del pasivo estén bien valuadas, que no haya, que corresponda el valor de la capitalización del pasivo con lo que se está entregando. Vean con sus abogados este tema relacionado con los derechos que puedan tener las acciones para que sean
consistentes con el valor que se está otorgando, ¿no? Luego hay veces que se dan pues acciones con muchos beneficios, que se da una prima muy grande, que se dan acciones en demasía. Entonces, esto puede provocar cuestionamientos por parte de la autoridad. Entonces, hay que revisar este tema con sus abogados en caso de que se decidan por hacer una capitalización de pasivo. Finalmente, bueno, a lo que nos ocupa, la certificación, ¿no? Esto es clave, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos que impone la regla 2.8.123, que más adelante Salvador nos va a dar todo el detalle de cómo está estructurado el informe, qué es lo que se debe cumplir, cuál es la información que se va a certificar y posteriormente pues verificar que el pasivo cumple con las normas de información financiera. Obviamente esto lo va a hacer el contador público registrado, que es el que va a certificar, pero no está de más que previo a la certificación nosotros le echemos un ojo a que pues evidentemente lo que estemos considerando como pasivo, la norma en realidad sí lo considera como pasivo, que cumpla con todos los requisitos. En cuanto a temas de capital, bueno, que estemos cumpliendo con las disposiciones de la norma, y finalmente no está de más también revisar la NIF de 8 para el tema de pagos basados en acciones, que también no se nos vaya por ahí algo, ¿no? Que de eso ya va a hablar más adelante Salvador. Y con esto, bueno, tengamos en general todo en orden para que el contador pueda hacer su trabajo de certificación y tener a manera de un archivo de defensa todos estos documentos para que cuando la autoridad nos revise o inicie facultades de comprobación por alguna forma y directa o indirectamente nos pida la documentación del pasivo, pues la tengamos a la mano. Bueno, hasta aquí es la parte fiscal. Entramos ahora al tema de la certificación y la evaluación por parte del contador público. Entonces, le cedo la palabra a mi colega Salvador Acén. Gracias, Juan Alberto. Ahora vamos a platicar un poco del proceso de evaluación y la certificación por parte del contador público. ¿Qué es lo que hemos observado en este tipo de informes de dictamen de capitalización de pasivos? Bueno, lo que hemos observado es que la autoridad está requiriendo que un contador público inscrito valide, certifique. Básicamente, yo me enfocaría en tres temas: la materialidad de la transacción, el valor del pasivo y que realmente se asegure el contador público inscrito de la existencia de ese pasivo. ¿Por qué? Porque lo que requiere en este proceso de evaluación de este tipo de transacciones es una serie de puntos que ya vienen marcados en la regla, donde tienes que evaluar el origen de esa obligación que se presenta. Tienes que realizar incluso temas de evaluaciones de control interno. Tienes que validar temas de fluctuaciones cambiarias y demás. ¿Qué tipos de pasivos son los que hemos observado que se pueden capitalizar? Pasivos con accionistas, pasivos con proveedores, deudas que se han contraído. Esos son los tipos de pasivos que ya se nos han presentado escenarios en el pasado. Bueno, ¿qué es lo que implica este requerimiento de la reforma fiscal? Bueno, implica que el contribuyente deberá mantener a disposición de la autoridad fiscal la certificación correspondiente y la documentación que ya venimos platicando en términos de lo establecido por las disposiciones fiscales. Y es importante mencionar en este caso que para este requerimiento la autoridad fiscal puede tener el ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿Dónde se presenta este dictamen de capitalización de pasivos? Este dictamen de capitalización de pasivos, como tal, no tienes que irlo a presentar, como sería el caso de a lo mejor un dictamen fiscal, sino que más bien lo que requiere es que se realice esta evaluación, este procedimiento, y que se conserve este informe de capitalización de pasivos por toda la vida en que subsiste esta sociedad. Ahora vamos a platicar un poquito de los puntos que se tienen que ir revisando paso a paso en cada uno de los factores que indica la regla. Como ya lo comentaba mi compañero Juan Alberto, bueno, pues esto se presenta en la resolución fiscal miscelánea para 2021. Esto viene como parte de la regla 2.8.1.23. ¿Y cuál es el trabajo que tendría que estar realizando, en este caso, el contador público inscrito? Bueno, en principio, se tiene que validar el nombre, el RFC o
como Tax ID para efectos de compañías extranjeras, y se tiene que evaluar y también se tiene que indicar o hacer una precisión de si esta compañía en el pasado era una parte relacionada. Queda claro que después de realizarse el proceso de capitalización del pasivo, pues se va a convertir en una parte relacionada. Pero sí es importante que se realice esta precisión, viene tal cual como parte de la regla. Se tiene que revisar también el documento que dio origen a esta obligación de este pasivo, o sea, cómo se está originando este pasivo, características, existencia, ¿por qué existe este pasivo? ¿Vale? Tratándose de pasivos derivados de operaciones con proveedores, es importante, y ya lo comentábamos hace un momento, es importante que se realice una evaluación del control interno. Esto con la intención de poder dar mayor validez a la materialidad de la transacción. Esto es lo que hemos observado que requiere la autoridad en este sentido. Tenemos que hacer una precisión del cumplimiento con las normas de información financiera. Incluso viene como parte de la misma regla, indica que se tiene que dar cumplimiento a este pasivo, ya sea con la NIF C9 de provisiones, contingencias y compromisos, NIF C11, capital contable, y la C19, que es la de instrumentos financieros por pagar. Aquí es muy importante recordar que lo que está, el entregable que va a tener consecuencia de esta revisión es un informe de atestiguamiento. Recordemos que es un informe de atestiguamiento y en el cual, más adelante lo vamos a platicar, pero en el cual tenemos que hacer, tenemos algunas responsabilidades tanto de la administración y tanto del contador. En la parte del cumplimiento de normas de información financiera, se tiene que poner la justificación y las razones por las que se considera el cumplimiento con estas normas. Ya hablábamos cuáles son estas normas, pero, por ejemplo, la NIF C9 te define lo que es un pasivo, y un pasivo en la NIF C9 se define que es una obligación presente de una entidad identificada, cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos y deriva de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Entonces, en el entendido de la definición de pasivo, bueno, creemos que podemos avanzar. C11, ¿qué quiere decir C11? Bueno, la NIF C11, que es la de capital contable, te dice que podemos entender por capital contribuido la porción del capital contable que lo integran las aportaciones de los propietarios recibidas por la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. También es importante que aquí incluyamos, por ejemplo, las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas en emisión de acciones y cualquier otro instrumento financiero que por sustancia económica pudiera calificar como capital. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina vamos a hablar de la definición de instrumentos financieros por pagar, la cual tiene por objetivo la evaluación, presentación y revelación. Y también en esta norma hay unos párrafos en los que se establece que se considera como una capitalización de deuda. ¿Cuáles son esos párrafos? ¿Qué es lo que nos dicen esos párrafos? Bueno, nos dice que cuando los accionistas acuerdan capitalizar adeudos de la entidad a su favor, en cuyo caso el monto del pasivo se considera como monto aportado. Otro ejemplo podría ser cuando se acuerda con un proveedor capitalizar una parte o la totalidad de los adeudos con el mismo. En este caso ya está previsto en la NIF D8 de pagos basados en acciones, cuál es el procedimiento que se tendría que estar desarrollando. Y también cuando se acuerda invitar al acreedor como accionista de la sociedad. Veamos tres ejemplos: accionistas, proveedores y acreedores. Bueno, regresándonos un poquito al tema de los puntos que marca la regla y que tendríamos que estar evaluando como parte de este proceso de certificación de la existencia del pasivo contable, también tenemos que revisar documentación como estados de cuentas para asegurarnos que efectivamente se dio la contraprestación, para asegurarnos de la transferencia del recurso objeto de la obligación del pasivo capitalizado. ¿Cuándo procede? Obviamente. ¿Cuándo puede proceder este tipo de temas? Bueno,
a lo mejor un préstamo, ¿verdad? Tratándose de pasivos que deriven de títulos de crédito, instrumentos financieros, es importante que consideremos, y esto es un tema fino, un tema importante, se tiene que considerar el préstamo incluyendo los intereses que se hayan devengado. Tenemos que realizar también como contador público inscrito un proceso de validación del cálculo y determinación de dichos intereses. También pasando al tema de instrumentos financieros de deuda, en los que se determinen mediante la metodología de valor razonable marcadas en las normas de información financiera, es importante que apliquemos y que expliquemos cuál es el efecto, cómo se determinó, cuál metodología se desarrolló para la conclusión y determinación del efecto de ese valor razonable de ese instrumento de deuda. Esto recordemos que siempre y cuando el instrumento califique y la compañía tenga la política de que lo está evaluando a su valor razonable. Tenemos que revisar también la fecha y el valor del reconocimiento inicial del pasivo y en su caso sus aumentos o disminuciones que respalden la deuda de la capitalización, la moneda, la tasa de interés y para poder dar una buena conclusión del pasivo que se está capitalizando. Otro tema importante es pasivos que se denominen en moneda extranjera. Tenemos que asegurarnos del tipo de cambio que se está utilizando, fecha de publicación y en caso, esto también es un tema relevante, en caso de que el tipo de cambio llegue a ser distinto, se tiene que dar una explicación tajante del motivo por el cual se está utilizando un tipo de cambio distinto. Tenemos que revisar el valor del pasivo a la fecha de la capitalización, que digo, con los puntos que venimos mencionando anteriormente, esto prácticamente es consecuencia de lo mismo. Pero este valor del pasivo a la fecha de capitalización pudiera sonar sencillo, pero con todos estos factores y elementos que hemos venido platicando, sí se tiene que cuidar. Una precisión y una recomendación que podríamos hacer es, al venir todos estos puntos como parte de la regla, es importante que consideremos que aun y cuando alguno de estos puntos pudiera llegar a no ser aplicable a determinada transacción o determinada compañía, que se coloque como parte del informe y que la misma se ponga que no aplicó y se explique el motivo por el cual no aplicó. Esto debido a que creemos que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación pudiera decirte que al no estarlo colocando, pues que no se realizó este proceso de evaluación. Por eso sería importante que aunque no aplique, se incluya y que se haga mención de que no aplica. También tendríamos que estar revisando como parte de esta evaluación el número y valor de las acciones y partes sociales que se otorgaron con motivo de la capitalización del pasivo, el nombre, la razón social o denominación social del accionista que esté originando. Indicar también los registros contables, estados de situación financiera, balances generales, pólizas en las que consten los registros del pasivo y la capitalización del mismo. También se tiene que colocar los datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo. Todos los folios mercantiles en los que ya quedó protocolizada esta asamblea. El contador público inscrito tiene que hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad de que la certificación se apegó a las normas de auditoría generalmente aceptadas o, como ya en muchas ocasiones se utiliza aquí en México, las normas internacionales de auditoría. Se tiene que colocar la fecha en que se expide el certificado, se tienen que colocar los datos del contador público inscrito, como el nombre, el número de cédula, el número de registro ante la GAF. También se tiene que dar aviso de actualización de socios o accionistas presentado por el contribuyente que capitalizó el pasivo, esto de conformidad con el artículo 27 en su apartado B, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, y esto va con relación a la regla 2.4.19. Vamos a ver a continuación un poco de la estructura de lo que es el informe que se estaría dando como un entregable, como parte del entregable derivado de esta evaluación de la existencia del pasivo. Y vamos a ver un ejemplo de cómo sería la estructura de este informe. El informe básicamente ya lo platicábamos, es un informe de atestiguamiento. Un atestiguamiento donde el contador público inscrito está revisando
existencia del pasivo, el valor del pasivo, y básicamente lo que contiene es lugar y fecha, a quién se dirige este informe, una breve descripción de lo que se está realizando como parte de este informe de atestiguamiento. Siguiente. También vamos a encontrarnos que como parte de este informe vamos a tener que dar una opinión donde tendríamos que estar mencionando aquellos hallazgos que hayamos identificado, o si con base en las pruebas realizadas por parte del contador público inscrito se puede determinar y se puede considerar que el pasivo cumple con todas estas características que está marcando esta nueva obligación fiscal, y que por lo tanto se podría dar por capitalizado. La fecha de capitalización tiene que explicar todos los criterios que se aplicaron, tienen que ser explicados. También es importante mencionar las responsabilidades de la administración. Para tal efecto es importante que como parte de las responsabilidades de la administración consideremos que se tiene que entregar unas declaraciones por parte de la administración, que más adelante vamos a platicar, para efecto de que se pueda concluir con la documentación que requiere toda esta evaluación para efectos de esta certificación del pasivo. Las responsabilidades de la administración incluyen el diseño, implementación, mantenimiento de control interno. La responsabilidad del contador público inscrito, en este sentido, recordemos que va a ser el estudio, evaluación que hará de ese control interno cuando aplique. Bien. También digo, como responsabilidades, como parte de responsabilidades, se tiene que mencionar cuáles son las del contador público inscrito, en las cuales el contador público inscrito tiene que hacer, mencionar el por qué que cumple con los requisitos de independencia, códigos de ética del contador y demás, y que su trabajo se limitó a planificar, ejecutar procedimientos de atestiguamiento para obtener seguridad razonable y poder realizar esta certificación de este pasivo. Bueno, como parte de esta responsabilidad del contador público inscrito, también consiste en evaluar la razonabilidad de las declaraciones realizadas por la administración. Ese es el documento que les comento que vamos a ver en un momento. Estas declaraciones básicamente es una descripción de aquellas actividades que se estuvieron realizando paso a paso para la evaluación de esta certificación de este pasivo. Se tiene que poner un párrafo de limitaciones inherentes. Un párrafo ¿qué tipo de párrafo es el de limitaciones inherentes? Bueno, se tiene que colocar algo como, debido a las limitaciones inherentes relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones específicas, junto con las limitaciones inherentes al control interno, los errores o irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. Esto básicamente para delimitar cierta responsabilidad de parte del contador público inscrito. Recordemos que se hacen las pruebas, se revisa para tener una mayor seguridad, un tema de razonabilidad, pero bueno, se tiene que colocar un párrafo de limitaciones inherentes, se tiene que colocar también un párrafo de restricción del uso de este informe, se tiene que colocar un párrafo de restricción de uso de este informe, en el cual básicamente pues limitas hacia quién se puede dirigir y para qué se puede utilizar este informe. Los datos del contador público inscrito, el número de cédula profesional y el número de inscripción ante la GAT. Este es el ejemplo de las declaraciones de la administración que comentábamos hace un momento, donde básicamente pues se va señalando cada uno de los factores que fue revisando el contador público inscrito, y son muy similares a los puntos que ya veníamos platicando. Se pone la fecha de capitalización, los datos de la compañía con la que se está realizando esta actividad de capitalización de pasivos. Tienes que colocar obviamente todos y cada uno de los parámetros que ya mencionábamos, datos de cumplimiento con normas de información financiera, tienes que colocar datos del cumplimiento con el estudio de control interno, donde la compañía se hace responsable del diseño, de la implementación de ese control interno, y el contador público inscrito
se hace responsable de la revisión de sus pruebas, nada más para dar razonabilidad a la existencia de este pasivo. Básicamente estas son las declaraciones que se tendrían que estar desarrollando como parte de la administración y que, bueno, pues creemos que se tienen que entregar en conjunto con el informe que estaría presentando el contador público inscrito como parte de este proceso de evaluación de la certificación de la existencia del pasivo contable. Con esto cerraríamos nuestro webinar del día de hoy de dictamen de capitalización de pasivos. Gracias a todos por acompañarnos. Le voy a ceder a mi compañera Dulce. Muchísimas gracias por atender nuestro sondeo. Estamos recibiendo varias preguntas. Por cuestiones de tiempo abordaremos algunas. Comentándoles a las personas que nos están escribiendo por el chat, preguntando si compartiremos el material. Sí lo vamos a compartir. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué efectos fiscales se detonan en caso de incumplir con la certificación del pasivo a capitalizar? Creo que esta pregunta es para ti, Alberto. Sí, gracias, Dulce. Pues el principal que pudiera ser es que en el caso de alguna revisión por parte de la autoridad que desconozca la capitalización de pasivos para efectos fiscales. ¿Y qué conlleva con eso? Bueno, que pues para temas fiscales el pasivo seguiría existiendo, entonces por ende la acumulación de intereses, el devengamiento de moratorios, o sea, se detonarían bastantes cosas que pudiera la autoridad en un fortuito caso de determinar un crédito fiscal hasta por el importe que debió haberse calculado. También pondría en riesgo el tema de las deducciones en cuanto a si estamos capitalizando bienes inmuebles que posteriormente depreciaríamos, pues al no haber una compraventa o no se cierra el tema de la compraventa o de la enajenación en cuanto a en cuando se capitalizan los pasivos, podría también haber cuestionamientos por parte de la autoridad en ese sentido. Entonces, es importante tener todo en orden para que evitemos cuestionamientos por parte de la autoridad que nos puedan llevar a tener este tipo de consecuencias. Dulce. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí que dice: ¿cuánto tiempo tengo para solicitar el dictamen de capitalización de pasivos? Bueno, en temas de tiempo, lo que hemos observado es que como tal no viene en la regla una fecha límite para el cumplimiento de evaluación de este informe, pero sí consideramos importante o conveniente que en cuanto se dé la capitalización de un pasivo, se contacte con el contador público inscrito para, es más, previo a la capitalización de ese pasivo sería importante contactar al contador público inscrito para que se comience con la evaluación, yo creo que es importante que desde antes de esta capitalización de pasivos se tengan pláticas con el contador público inscrito para que toda aquella información esté preparada, toda la documentación soporte esté bien amarrada y que básicamente ya sea un trámite más sencillo el realizar la evaluación que requiere esta regla y que en consecuencia se tiene que emitir el informe. Entonces, la recomendación es, ustedes contacten antes de que se realice el proceso de capitalización de pasivos al contador público inscrito. Si ya se realizó la capitalización de pasivo en este 2021, no han hecho el informe de dictamen de capitalización de pasivo, los invitamos a que contacten al contador público inscrito para que efectivamente les ayude a realizar este proceso de evaluación. Es importante que se tenga lo antes posible, ya que recordemos que la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación y tendríamos que estar preparados para alguna sanción multa en ese sentido. Muchísimas gracias, Salvador. Tenemos otra pregunta. Como empresa tenemos un préstamo que genera intereses. ¿Se pueden capitalizar los intereses? Yo te ayudo con esa respuesta. Claro que sí. Hemos observado ya diversos pasivos, creo que lo platicamos también como parte de la sesión, en los cuales se genera un interés. Es importante que en adición a que ese interés se podría estar capitalizando,
es importante señalar que se tiene que hacer un proceso de evaluación, de determinación del cálculo de esos intereses. También en temas de fluctuación cambiaria se tiene que realizar un proceso similar en la parte de revisar que la fluctuación cambiaria que se esté originando o el nuevo valor contable de ese pasivo que sufrió cambios, ya sea por temas de efectos cambiarios o por temas de que se esté contemplando algún efecto de tasa de interés y que se esté devengando un interés, es importante señalar que esos intereses también pudieran formar parte de la capitalización del pasivo, por lo que sí se puede incluir. Digo, nada más complementando a Salvador, en el caso de que la capitalización de intereses sea provenga o derive de una deuda con mi parte relacionada, no olvidar que tenemos que también tener en regla todo el tema de estudios de transferencia para que también toquemos base con el despacho o con el área interna que nos ayude con ese proceso. Muy bien, muchísimas gracias, Salvador. Alberto, tenemos otra pregunta por parte del público que es, entonces, con esta nueva regla se establece que a partir del 2021 los pasivos que pretenden ser capitalizados antes de ser protocolizados ante federatarios forzosamente deberán certificar su existencia ante un contador público y si este servicio es prestado por J.A. del Río. Adelante, chicos. Yo contesto una parte, si quieren, en cuanto al tema de la certificación de actas de asamblea. Eso tiene que ser siempre, digo, no es una regla que se haya aprobado a partir del 1 de enero del 2021. Lo que sí se da a conocer es que cuando se capitalicen pasivos, ahora se tiene que certificar a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, eso es lo que especifica la regla. Temas de protocolización de actas, temas de certificación ante federatario público, eso siempre de acuerdo a la ley la Ley General de Sociedades Mercantiles, y todas las demás reglas aplicables, debemos de estar certificando ante federatario todas las actas que emanen de la sociedad y las que obliguen el acta constitutiva de la misma, ¿no? Y en cuanto a la certificación del pasivo, digo, eso sí es un nuevo precepto que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2021, y todas las capitalizaciones de pasivos posteriores a esa fecha sí tienen que cumplir con la certificación. Sí, y aquí nada más complementando un poco la respuesta de Juan Alberto, creo que también es importante mencionar que esta nueva regla no hace una distinción del tipo de compañías que tendrían que estar realizando esta certificación de la existencia del pasivo mediante esta evaluación por parte del contador público inscrito. Entonces, cualquier capitalización de deuda, respondiendo un poquito a la pregunta, cualquier capitalización de deuda que se realice, cualquier capitalización de pasivo que se realice, no importa si es una pyme, si es un grande contribuyente, no importa el nivel de la compañía, el tamaño de la empresa, se tendría que estar realizando la certificación de la existencia del pasivo. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, diré la última pregunta, la cual es, ¿en qué momento puedo saber qué debo capitalizar? Sí, digo, al final de cuentas, como comentaba Salvador y yo en el webinar, tenemos que checar primero lo que dicen las NIF, ¿no? Obviamente, las NIF nos van a dar la guía para identificar qué es un pasivo y a partir de ahí identificar si la deuda que tenemos con el acreedor o el proveedor califica como pasivo. A partir de ahí, bueno, se pueden ir dando otras evaluaciones, pero en general eso es lo primordial, ¿no? O sea, ¿qué puedo capitalizar? Bueno, lo que se considere como un pasivo, y a partir del tipo de pasivo que pudiéramos tener, empezar a documentarlo de acuerdo a las reglas del instructivo del proceso de certificación. Ok, bueno, me están volviendo a preguntar si J.A. del Río realiza este servicio. También me preguntan que si ustedes realizan los dictámenes de capitalización de pasivos como contadores públicos inscritos. Si gusta, yo te ayudo con esa respuesta. Claro que sí, en este 2021 ya nos ha tocado realizar algunas evaluaciones de dictamen de capitalización de pasivos. En J.A. del Río contamos con los
especialistas, contador público inscritos necesarios para poder realizar este tipo de trabajos, evaluaciones, y para nosotros sería un placer apoyarlos con estas actividades. Sí, en su momento, cuando salió esta regla, emitimos un boletín hace algún tiempo. Dulce, hay que tratar de enviarle a los participantes también este boletín que emitimos en su oportunidad para que también refresquen un poco los temas y complementen la presentación que les vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, Salvador, Alberto. Seguimos en contacto. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tengan un excelente día.